Buenas noches, hermanos nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua. Un saludo. Hoy es sábado 30 de diciembre 2023. Se acabó el año, se acabó la semana. Un día más y nos vamos para el 24. Cerraremos un año, hermanos, nefasto para Nicaragua, terrible para Nicaragua, donde la dictadura sandinista, comunista, orteguista, chayista, que malgobierna Nicaragua, le disparó con todo lo que tiene al pueblo religioso nicaragüense, que más o menos viene a ser el 70, 80, 90% de la población nicaragüense católica, porque arremetió con todo lo que tiene contra la Iglesia Católica. De todos es sabido que fueron apresados, secuestrados, torturados 12, 13 sacerdotes católicos, entre obispos, sacerdotes, laicos, de todo, fueron apresados esta semana por el hecho simple de algunos de decir que están orando por Monseñor Rolando Álvarez, otros por expresarse abiertamente en contra de la dictadura, un hecho que es considerado un delito, y fueron apresados. También esta semana que pasó se conmemoró un aniversario más de lo que fue el asalto a la casa de Chema Castillo Juan en 1974 por un comando sandinista que secuestró a grandes dirigentes del somocismo. En esa época, en el año 1974, y lo secuestraron en la casa de este señor y exigieron intercambiarlos con los somocistas secuestrados por supuestos reos políticos, miembros del Frente Sandinistas, encarcelados en aquella época, encabezados por el delincuente tirano que hoy gobierna Nicaragua. Estaba preso por haber asaltado un banco y haber matado a un guardia, algo así. El asunto es que ese día fue liberado ese hombre. Y llama la atención que uno de las personas que compuso ese comando era un combatiente, Hugo Torres, ¿no?, que colaboró con la liberación de Daniel Ortega. ¿Y quién iba a decir que aproximadamente 40 y tantos años después Ortega lo iba a poner en la cárcel, donde Hugo Torres jamás volvería a ver la libertad, porque fue asesinado dentro de la cárcel por el régimen? O sea, la persona que luchó por la libertad de Daniel Ortega en el 1974 fue encarcelado 40 y tantos años después por el mismo régimen de la persona por la que él expuso su vida para liberarlo. Y ese hombre más nunca volvió a ver la luz del día, porque fue asesinado en la cárcel y murió ahí en esa cárcel. Otra de las cosas que se hizo ese día, que la dictadura realizó, fue cofundar, por decir así, el Ministerio del Interior. El fatídico Ministerio del Interior que en los años 80, durante la guerra fratricida que llevaba a cabo Ortega contra la resistencia armada que existía en los años 80, se encargó de aniquilar a muchos líderes y a mucha gente de la población civil, acusándolo de contrarrevolucionarios,
volvió a cofundar el Ministerio del Interior para comenzar una represión brutal de nuevo en Nicaragua, repitiendo los crímenes de lesa humanidad que ellos cometieron en los años 80. Una de las cosas que dio risa es que él dijo que en los años 80, dijo así, el pueblo de Nicaragua y el ejército y no sé qué y no sé cuánto vencieron al imperialismo. Y todo eso es una patraña, una mentira, porque quien gobernaba Estados Unidos en esa época era el gran libertador presidente Ronald Reagan, quien abiertamente apoyó a la contrarrevolución con el fin de exterminar el comunismo en Centroamérica, encabezado por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, y apoyó a la contrarrevolución, y la contrarrevolución arrinconó tanto a Ortega que cuando Ronald Reagan se fue de la presidencia en el 1989, el gobierno criminal de Ortega fue obligado por Ronald Reagan, que lo puso manos arriba a Ortega, lo obligó a hacer literalmente elecciones libres. Y el pueblo de Nicaragua en el 1990, un año después que Ronald Reagan se había ido de la presidencia de los Estados Unidos, arremetió contra Ortega y lo sacó con el voto democrático azul y blanco nicaragüense, encabezada por la señora Violeta Barrios de Chamorro, quien le dio una paliza, le dio una nalgada, ¿no?, a Ortega, ¿no? Por eso Ronald Reagan es el padre de Ortega, el papito de Ortega, porque fue Ronald Reagan, las acciones de Ronald Reagan que realizó apoyando a la contrarrevolución, la que le dieron una patada en el trasero a Daniel Ortega. Posiblemente Daniel Ortega todavía está soñando o está teniendo pesadillas por lo que Ronald Reagan le hizo en aquella época. Por eso es necesario que hoy por hoy surja en Estados Unidos un nuevo Ronald Reagan, porque en este momento es el momento en el que Estados Unidos debe tomar medidas y tratar de colaborar con el pueblo de Nicaragua, no con ninguna organización en particular, con el pueblo de Nicaragua y con la humanidad, para eliminar al tirano Daniel Ortega, que cada día más amenaza la libertad, no solo de Nicaragua, sino de América entera, e incluso la libertad de los Estados Unidos. Hoy por hoy debe surgir un nuevo Ronald Reagan para que a Ortega le dé diarrea, que ya le está dando, y por eso es que está formando nuevamente órganos represivos, criminales dentro de Nicaragua para supuestamente terminar con el sueño que él tiene, con la pesadilla que le dejó Ronald Reagan, y evitar de nuevo la derrota, porque la derrota para él significa que va a ir a la cárcel, que lo van a confiscar, que va a quedar con una mano adelante y una atrás como entró en el gobierno, que va a devolver todo lo robado, que Nicaragua va a volver a ser libre, que el pueblo de Nicaragua va a retornar para su tierra, que no va a seguir sufriendo más en el exilio, hambre y miseria, y que Nicaragua va a ser un mejor país. Por eso, en este año que viene, pidámosle a Dios que regrese un Ronald Reagan
aunque sea disfrazado de Donald Trump o de quien sea, para que le dé de nuevo diarrea a Daniel Ortega y sea derrotado nuevamente, una vez más. Eso es lo que yo le pido al próximo año que viene, que nos dé libertad, que nos dé un Ronald Reagan que apoya a Nicaragua, que nos dé un Ronald Reagan que termine con el comunismo y con Ortega, y que lo mande a la cárcel, a él, a toda su delincuente familia, que es donde merecen estar. Gracias, señores, buenas noches, cuídense, suscríbanse si desean, que Dios los bendiga y oremos para que Ronald Reagan, la figura de Ronald Reagan, resucite y que haga de nuevo mandar al infierno al tirano gobernante de Nicaragua. Buenas noches, cuídense todos. Bye.